quiero que en esta mañana usted pueda acompañarme al libro de Marcos capítulo 8 y vamos a leer del verso 1 al 10. Yo voy a estar leyendo para usted la nueva traducción viviente. Entonces le va a sonar un poquito diferente, pero igual siga la lectura. Marcos 8 tiene un título que dice: Jesús alimenta a 4,000. Diga conmigo 4,000. ¿Es mucho o es poco? Mucho, ¿verdad? Dice así: en esos días se reunió otra gran multitud. Oiga bien, se reunió otra gran multitud. Ahí me está diciendo que el milagro de alimentar los 5,000 fue anterior a esta, ¿me? Dice, y de nuevo la gente quedó sin alimentos. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por ellos. ¿Por quiénes sentía compasión Jesús? Por la multitud. Han estado aquí conmigo durante 3 días. Diga conmigo 3 días. Y no les queda nada para comer. Si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino porque algunos han venido desde muy lejos. Sus discípulos respondieron: ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto? ¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. 7 panes, contestaron ellos. Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes, dio gracias a Dios por ellos, los partió en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes repartieron el pan entre la gente. También encontraron unos pescaditos, así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran también. Todos comieron cuanto quisieron. ¿Cuánto comieron? ¿Cuánto quisieron? Yo me imagino que volvieron a pasar las canastas y decían: ya no, estoy lleno. Y tal vez algún glotón por ahí todavía tenía un poco de pescado y pan, pero cogió porque tenía el derecho de comer en ese momento. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas. ¿Cuántas canastas? 7. Grandes, con la comida que sobró. Ese día habían unos 4,000 hombres en la multitud. Y Jesús los envía a sus casas luego de que comieron. Inmediatamente después, subió a una barca con sus discípulos y cruzó a la región de Dalmanuta. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Este milagro de la alimentación de los 4,000 sucede después de la alimentación de los 5,000. Recordemos un poquito en la de la alimentación de los 5,000, quien surte para el milagro es un niño. ¿Cuántos lo recuerdan? Un niño tenía ahí un poquito y Jesús vino, lo alzó, lo bendijo y multiplicó y todos comieron hasta saciarse también. Pero tiempo después viene este milagro, el milagro de la alimentación de los 4,000 personas. Pero quiero rescatar, voy a hacer el mensaje un comprimido porque como saben que los hombres hablan mucho, hoy el pastor me quitó mucho tiempo. Les voy a ir al grano directamente. Hay 2 cosas que suceden en esta historia. Una es que ya existía un milagro sobrenatural en una misma circunstancia. La circunstancia no era diferente. Había gente hambrienta y cansada que Jesús necesitaba alimentar. Me conmueve este pasaje donde dice que Jesús sintió compasión
Porque muchas veces en nuestras vidas, en medio de la escuela del Espíritu, como predicaba el pastor en el servicio de las 7, creemos que Jesús es aquel que está con una afán para dar y corregir. Que Jesús es aquel que solamente nos pide que le sirvamos y que demos la milla extra y que me deshaga de mi manto para ayudar a mi prójimo. Que si alguien me pega una cachetada, yo venga y ponga la otra mejilla para que me dé. Que tengo que perdonar una y mil veces a aquel que me haga daño, a aquel que me blasfeme, a aquel que venga y me ofenda. Y creemos entonces que la vida en Cristo es más un mártir de sufrimiento que una vida gozosa. Eso es lo que nos han vendido. Pero hoy entendimos en la mañana que no siempre se vive así. Y sin embargo que aún en los momentos más difíciles de nuestra vida estamos en la escuela del Espíritu y que al final ganamos ese nivel y sacamos pecho y decimos, como dijo Yoka esta noche en el boxeo, nadie entra a mi casa y le falta el respeto a mi casa. En mi casa se respeta. Y a veces nos sentimos así, pero otras veces nos sentimos muy inseguros. Es increíble ver que una misma situación a otra, el mismo escenario, los mismos personajes, en este momento, lo único que cambiaba era que de 5,000 pasó a 4,000. Pero los discípulos, los que conocían a Jesús, los que caminaban con Él, los que decían, Él es mi maestro, yo lo amo, wow, he visto los milagros, como aquellos hombres, como aquellos que caminaban con Él, olvidaron lo que había ocurrido tiempo antes, cuando Él vio la multitud de 4,000 y los discípulos la vieron. Posiblemente la actitud de ellos debía haber sido, wow, hoy son 1,000 menos. El Señor va a hacer algo sobrenatural hoy. Si lo hizo aquel día, hoy lo hará de nuevo. Pero no ocurrió así. ¿Sabe por qué? Porque tenían memoria a corto plazo. Así somos muchas veces nosotros, con una memoria tan pequeña que se nos olvida. Estamos tan mecanizados y tan tradicionales de decir, voy a la iglesia, canto, sí, Dios todo lo puede, oh, Dios se va a manifestar a mi vida, pero cuando estoy en esa circunstancia adversa, solamente fueron palabras, pero es mi momento de darle vida a esas palabras y saber que Él va a hacer algo, va a intervenir en nuestra circunstancia. Fue lo que pasó con los discípulos. Los discípulos olvidaron que Él había dado de comer a 5,000. En ese momento la actitud de ellos debía haber sido, porque Jesús aquí, Jesús no habla con la multitud, Jesús se dirige a sus discípulos, porque esa era una lección de la escuela del Espíritu. Jesús viene y dice, la gente tiene hambre, tiene 3 días, ya no hay comida. Tengo compasión por ellos, no los voy a mandar a casa, pueden desmayar de camino. Y eso me quiere decir que Jesús decía, ¿qué dirán de mí? Si yo hago que esta gente se vaya y le suceda algo de camino, muera de camino. Jesús tiene un sentido de protección para nuestras vidas. Pero Jesús vuelve a ver a los discípulos y les dice, ¿qué vamos a hacer? Y los discípulos dicen, ¿de dónde vamos a sacar para darle tanto a esta gente? Yo me imagino que Jesús pudo haber hecho un gesto, como una mirada, mirando hacia el suelo y diciendo, no era la respuesta que necesitaba. Jesús quería que cuando Él les dijo, ¿qué vamos a hacer con toda esta gente? Algún osado de en medio de sus discípulos dijeran, Señor, puedes volver a hacer un milagro. Algo puedes hacer, hazlo de nuevo, tú tienes el poder. Pero ellos dijeron, ¿de dónde sacamos, Señor? Son muchos. Y Jesús vuelve a ver a sus discípulos y les dice, ¿qué tienen?
y le dicen unos cuantos panes. Y Jesús dice, tráiganlos. Pero al final del capítulo, de repente aparecen unos peces. Uno de sus discípulos dicen, aquí hay unos cuantos pececillos. A mí el Espíritu me hablaba y me hacía ver que por qué en medio de que entregaron los panes no trajeron juntamente los peces. Porque el que trajo los panes querían ver si Jesús podía volver a hacer el milagro. Y como vio que multiplicó los panes, entonces dice, pues voy a traer los peces para que haga los mismos con los peces. Aquí nos revela un corazón de Jesús, de que Jesús tomó los peces y los multiplicó por amor a la multitud, pero no era porque sus discípulos estuvieran pasando la lección de la escuela del Espíritu. Cada uno de nosotros somos discípulos de Cristo, somos discípulos de Jesús. ¿Cuántas veces no hemos actuado y hemos fallado la lección de la escuela del Espíritu? Tú te encuentras en la misma circunstancia, necesitas la intervención de Dios, pero esa circunstancia adversa, difícil, te distrae tanto que olvidas que ya el Señor se había manifestado a ti, había intervenido 1 y 2 veces, te había dado la victoria. Y a veces el Espíritu Santo me decía, quiero que les preguntes a ellos mañana, ¿qué tienen? Tú tienes una circunstancia. Y yo sé que si yo diera el espacio en esta mañana para que cada uno diga cuántas veces ha visto la mano de Dios, pasaríamos todo el día y nos faltaría un tiempo. Pero ¿qué te hace dudar que el mismo Dios que intervino en esa circunstancia adversa puede volverlo a hacer ahora y mejor? Él te pregunta, ¿qué tienes? Tal vez tu circunstancia es financiera y Él te pregunta, ¿qué tienes? ¿Cuánto tienes? Señor, y usted piensa, Señor, lo que tengo es poco porque la deuda es tan grande. Estás viendo los panes y compara los pocos panes que tienes con la multitud que había que alimentar en ese momento. Pero Jesús no le impresionó la multitud. Jesús sabía el poder que Él tenía para poder multiplicarlo. Y su palabra a mí me dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y será el mismo por los siglos de los siglos. Hoy Él te pregunta, ¿qué tienes? ¿Qué es lo que tienes en tu poder? Que tú dices que no es suficiente. ¿Qué tienes? Porque Jesús va a tratar con nosotros. Porque constantemente los discípulos de Cristo estamos en la escuela del Espíritu. Él necesita que cuando tú vengas y vivas en medio de la adversidad, tú no pienses cómo Él lo va a hacer. Tú nada más tienes que saber que Él ya lo está haciendo porque lo había hecho anteriormente y lo hará contigo y lo seguirá haciendo contigo y lo hará con tus generaciones mientras tú entiendas que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Pero ¿qué tienes? ¿Qué tienes? No tengo nada, posiblemente dice usted, porque tu circunstancia es tan cruda, tan cruel que tú dices, pastora, no tengo nada, pero Él tiene el arte de hacer de la nada mucho. De lo poco Jesús hizo mucho en ese milagro. Sobraron 7 canastas grandes. La gente se sació. Eso me habla a mí que cuando nosotros creemos, que cuando nosotros activamos nuestra fe por encima de lo que esté sucediendo, Jesús puede intervenir. Y cuando Él interviene, no lo hace de una manera disimulada o de una poca forma. Él lo hace de una manera exagerada. Él lo hace de una manera sobrenatural.
porque Él quiere impresionarnos a nosotros como hijos. Pastora, ¿Dios tendrá la necesidad de impresionarnos? Claro que sí. No lo ve como una obligación, Él lo ve como un deleite. Porque Él sabe que lo que nosotros necesitamos, el milagro que necesitamos, la intervención que necesitamos, Él sabe que Él tiene para poder hacerlo. Él todo lo puede, pero no es solo una frase, pastora, yo sé eso, que no hay nada imposible para Él, pero aquí donde tú necesitas, ¿cómo estás actuando? Como los discípulos diciéndole todos los días, Señor, necesito un milagro, Señor, necesito un milagro, Señor, necesito un milagro. No es así. Tú oras por tu milagro y tú dices, Señor, espero la multiplicación de los panes y de los peces. Gracias, hijo. Tú lo haces así. Eso es sorprender a Jesús con nuestras respuestas. Jesús necesita que nosotros le podamos decir a Él con nuestras palabras que Él nos ha impresionado. Y cuando Él escucha eso, vendrá una impresión mayor sobre nosotros. Vendrá algo sobrenatural. Porque somos sus hijos y Él nos ama. Somos sus discípulos y nos quiere hacer crecer. Pero no podemos actuar como actuaron los discípulos en la alimentación de los 4,000. Posiblemente cuando te pregunté de parte del Señor, ¿qué tienes? Y tú dices, nada. ¿Y de dónde voy a sacar, pastora? Estás como los discípulos. Jesús les pregunta, ¿qué vamos a hacer? Y ellos le dicen, yo no sé, Señor, porque ¿de dónde vamos a sacar para alimentar a ese montón? Pero hoy cuando Él te pregunta, ¿qué tienes? Tú le puedes decir, Señor, lo que yo tengo es nada, pero sé que tú lo tienes todo y eso me basta a mí. Hoy te pregunta el Señor, ¿qué tienes? ¿Y sabe cómo termina esta hermosa historia? Cuando le traen a Jesús los panes, Jesús le dice a la gente, siéntense. ¿Usted sabe lo que es ver una multitud de 4,000 personas hambrientos? Mujeres, hombres y niños. Y que le digan a usted, siéntese. Cuando usted lo que necesita es sentir algo que usted está masticando en su boca y que caiga en su estómago. Jesús nos enseña que cuando Él tiene, cuando tú le entregas lo que tú tienes, tienes que sentarte y respirar tranquilo. Paz. Porque mientras tú esperas, Él está trabajando. Y cuando Él te entregue lo que ha preparado para ti, no tendrás solamente para ti. Podrás alcanzar con esa bendición y esa respuesta de Dios a otras personas que están a tu alrededor. Yo pregunto en esta mañana, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, Tracy? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Él te pregunta, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? No temas en responder, Él necesita escucharte. Y Él te va a decir, ¿y qué hacemos? Cuando yo recibí esta palabra, la recibí el viernes, pastor, el viernes llegó a mi casa. Fue el viernes. Estaba yo chineando a mi hijo espiritual, aunque usted lo vea mayor que mí, es mi hijo espiritual. Cuando estaba ahí era medio rejeguillo y le enseñé a creer y cuando no veía yo le decía, sí se va a poder, y sí se podía, ¿verdad? Y estaba haciéndole un cafecito chorreado, porque yo sé que a él le gusta el café chorreado, y bien fuerte.
Y le dije a los chiquillos, pónganle en una película, la película de Jesús, aquella. Y escuché la voz del Espíritu, donde me dice, Gabriela, ¿qué hacemos? Y yo me asombré y yo dije, ¿cómo? ¿Qué hacemos, Señor? No sé de qué me hablas. Y me decía, ¿qué hacemos? Y como ya uno en el caminar entiende, yo dije, ¿qué hacemos? Pues Señor, yo no sé qué es lo que está pasando, ni qué debo hacer, pero tú sí sabes qué tienes que hacer, así que yo no sé qué vas a hacer tú. Y me dijo él, ¿y qué tienes? Y yo le dije, tengo paz y tengo mucha fe. Y él me dijo, dame tu paz y dame tu fe. Y yo le di el viernes esa paz y esa fe y le dije, aquí está mi paz y mi fe. Y fue donde recordé la alimentación de los 4,000. Y cuando fui al cuarto ayer a leerla, ahí él me dijo, ¿qué hacemos? Entonces ya yo estaba en todas y yo le dije, ay Señor, en esto y en esto y en esto y en esto, tú tienes la respuesta correcta porque yo no sé qué hacer. ¿Qué tengo? Y empecé a decirle, tengo esto, pero todo lo que tengo es muy poco para lo que necesito tu intervención en cada una de estas cosas. Antes de estar aquí, él me preguntó, ¿qué hacemos? ¿Qué tienes? Y me impresionó lo que el pastor hizo hoy. Porque pastor, siento que le preguntó a usted lo mismo. ¿Qué hacemos? Y le dijo, ¿qué tienes? Ya la autoridad que el Señor puso, fuimos pesados. Ahora sigue el pueblo porque la bendición empieza por la cabeza. ¿Qué hacemos? Te hace el Señor. ¿Qué hacemos con lo que tú necesitas? ¿Qué hacemos? Pero después de que tú le respondas con ese ¿qué hacemos? Él te dice, ¿y qué tienes? ¿Cuál será tu respuesta? ¿Cuál será? 2 respuestas necesarias que van a detonar espiritualmente algo sobrenatural.